Bueno, ¿cómo me hubiese gustado haber jugado el Mundial en el 72? Así no era el último, porque dejaron la vara muy arriba. Empezaba primero, 72, 73, 78. Así que vamos a ver qué puede salir. Igual, gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y sobre todo voy a cholulear un poco con estos dos personajes que quiero tanto, admiro tanto, que me han hecho ellos reportajes a mí, pero que les haría yo reportajes para conocer mucho más de lo que piensan, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que piensan, y cuando no piensan estoy de acuerdo con lo que están pensando, cuando no hablan estoy de acuerdo con lo que están pensando. Nada, aparte me siento acá como en casa en realidad, aparte de ver tanta gente tan conocida y querida. Allá en el patio de allá atrás he jugado cuando tenía, no sé, 10 años, hasta bastante más grandecito, por lo cual es un lugar muy, muy ameno, muy agradable para mí. Mundial 82. Yo voy a empezar antes de eso, contando algunas cuestiones que tuvieron que ver con mi vivencia personal como atleta, como jugador de la selección argentina, y que tiene que ver un poco con el horror, con el dolor, con la cosa de sentirte mal hasta físicamente y con bronca de tener que vivir ciertas situaciones, con vergüenza también, muchas de ellas, y hasta con culpa. Todo eso lo dejo para mis análisis. El judaísmo en mi próximo análisis, hasta todo eso. Pero es verdad, es cosas sentimientos que han aparecido con situaciones que he tenido que vivir. Y antes del 82 me remonto a algo que en realidad casi nunca lo conté, y decidí, bueno, hoy sí, acá, con esta gente, en este lugar, con estas personas al lado mío, que incluso a Ezequiel alguna vez se lo dije y le pedí por favor que no lo ponga en la nota, porque me daba mucha vergüenza y mucha culpa también, y no apareció hasta ahora que lo voy a contar. Nosotros estábamos de gira por Asia en el 80, y antes de empezar un entrenamiento me acuerdo que así casi al improviso, sin mucho tiempo de anticipación, nos dicen: mañana vamos a ir al aeropuerto a recibir a Videla, porque Videla hacía un viaje a China bilateral, una cuestión política de él allí. Y entonces nosotros, que estábamos jugando contra la selección china en Pekín, íbamos a ir al aeropuerto, a la pista de aterrizaje, como se hacía en aquel momento, a recibir a Videla. Y yo recuerdo que mi sensación fue de horror. Digo, no, esto no me puede pasar, no quiero. Obviamente no tuve chance, no tuve la posibilidad siquiera de negarme. Estaba en Pekín, sí, podría haber dicho yo esto no lo hago. Hoy lo pienso que no lo hubiese hecho tampoco, no lo hubiese hecho ahora, por ahí no lo hubiese hecho en su momento. Era cuestión de que me decían, bueno, volvete a Buenos Aires, y si me volvía a Buenos Aires, no sé qué hubiese pasado, quizás no estaría acá contando esta historia. Por lo cual, nada, al día siguiente, con nuestra mejor indumentaria, con la camiseta, me acuerdo, y los pantalones largos, estábamos parados enfrente al avión, en fila, los más altos hasta yo, el más bajo, esperando que baje de la escalerita que le habían puesto ese horrendo personaje. Y bueno, y así fue como empezó a saludar uno a uno, y llegó hasta el final y me dio la mano, a mí también. Esa foto, justo él al final de esa fila, que estaba
Gabriel Solari y yo, éramos los dos más bajos del equipo. Salió en La Razón, en la primera plana, la primera página de La Razón, la camiseta mía, que en esa época no se usaba poner el nombre, sino simplemente Argentina y 8, mi número, y la cara de Videla adelante. Yo recuerdo que cuando después, volviendo a Argentina y demás, vi ese, por supuesto, en mi casa estaba, mi papá la había recortado y la había guardado. Mi primer reacción fue romperla. Yo no tengo registro de eso, ya lo recuerdo, pero no existe más ese registro porque lo cancelé, la rompí esa foto. Ahora yo pensaba, ¿cómo es esto cómo podíamos nosotros, un equipo de vóley que hasta ahí no había ni un jugador conocido, ni ningún jugador importante, ni en la selección misma había hecho nada a través de la historia, 22 de 24 en el Mundial anterior, el año anterior en el 79 había sido quinta en un sudamericano previo a que viajásemos a esta gira en el 80. Y de repente le dicen, no me habrán dicho, está la selección argentina, de hecho, la selección argentina de vóley está, y bueno, y nosotros estábamos ahí, y reflexionando y pensando cómo se puede dar eso, ¿no? Evidentemente, un poco con la ayuda de mi hermana acá, que es mucho más inteligente que yo y me dio el tip. Nada, esta cosa de la apropiación de la simbología, ¿no? de los colores, de la celeste y blanca, de la camiseta, de la bandera que teníamos nosotros en la camiseta, y que el tipo aparezca, este genocida aparezca delante de una selección que en realidad a él no le reportaba nada en sus figuras ni en su condición de equipo ganador, ni mucho menos, pero estaba ahí, estaba queriendo apoderarse de esa cosa. Yo volví con la cabeza contra el vidrio al hotel, muy mal, muy angustiado además, y mucho peor por algunos comentarios de satisfacción que se escuchaban adentro del micro, de entusiasmo y emoción. Por lo cual, nada, fue una sensación muy fea, corporal incluso, por eso digo de la vergüenza que se siente y la culpa también. Después, y acá vinculo algo con Amnesty International, que al año siguiente, al año siguiente estábamos en Europa, previo al Mundial, también una gira de preparación y demás, en Montpellier, y bajamos del micro para ir a jugar el partido, y se nos acercan raudamente, así, muchos argentinos y franceses, y nos empiezan a repartir este volante, que hoy por primera vez sale a la luz. ¿Qué año, perdón? 81. Este volante, escrito en francés. Y nos lo reparten a cada uno de nosotros, diciéndonos de todas las cosas que estaban pasando en Argentina. Acá en este volante está escrito 81, dice hay 3.000, 4.000 personas a disposición del Poder Ejecutivo, hay 20.000 habeas corpus mandados a la Corte de Justicia, hay, se estima unos 15.000 o más desaparecidos, mujeres embarazadas que entraron en detención, desaparición y no se sabe más nada de ellas, y tantos niños desaparecidos también. Y para nosotros fue, bueno, en realidad para nosotros, yo por mi historia, por mi familia, sabía, conocía, tenía amigos que hoy están acá, que han tenido que pasar por situaciones de este tipo, por lo cual no era en esta magnitud, por ahí sí, porque no lo sabíamos, no, creo que
muchos de los que estamos acá aún esclarecidos no se sabía todo lo que estaba pasando, pero sí lo que pasaba, sí que existía todo esto. Pero para el resto del equipo no, y recuerdo el clima de tensión que se generó, porque creó algo así como una respuesta inmediata de es todo propaganda externa, están todos viviendo acá en Europa. Bueno, un año antes se recordaba de Muñoz llamando a la gente a que vaya a la Plaza de Mayo, que éramos todos derechos humanos. Por lo cual fue un momento también muy de mucha tensión, muy traumático para la selección, para ese grupo. Yo me quedé con esto porque me pareció algo muy fuerte, muy interesante incluso, que hoy respira después no sé cuánto tiempo que ya lo tuve en mi casa. Y bueno, fue como un llamado de atención, para algunos quizás sí, no creo en realidad que pudo haber hecho alguna mella. El problema había sido, el tema había sido que cuando nos encararon y nos dieron todo esto, también nos habían dicho de tomar alguna posición, de que el equipo haga algo en la cancha o cuando se canta el himno, o que tenga alguna reacción por todas estas cosas que estaban pasando en Argentina, que yo, sí, repito, tenía noción, quizás nadie más, o pocos en ese momento, pero desde allá la dirigencia fue muy clara con que casi como que nos apartaban de esta gente que nos vino a dar estos folletos y hablarnos, y ir rápidamente a la cancha y a jugar. Pero sí recuerdo que después no fue un día cualquiera en el hotel, volviendo después del partido, porque se planteó de alguna manera, pero el discurso mayoritario y hegemónico era todo propaganda en contra del gobierno, o en contra de Argentina. Así en línea con estas cosas del horror, viene ya pasado el Mundial 82, otra de las cosas que tuvimos que pasar, he tenido que pasar yo personalmente como casi agredido por las circunstancias, que fue después del Mundial 82, cuando terminó el Mundial, cuando salimos terceros, cuando se ganó, cuando había 15.000 personas en el estadio gritando y festejando, y el equipo ya tenía cierta mediatización, y había diarios y teles y todo que estaba detrás de ese éxito. Nos dicen también en la cena final, creo que fue en el festejo, que 2 o 3 días después tendríamos que ir a la Casa de Gobierno a estrecharle la mano a Viñone, ahora, o sea, del primero al último, en mi caso. Y bueno, fue ya en ese momento, 2 años más tarde, no sé, no porque las cosas sí, había un cambio obviamente de 80 al 82, post Malvinas, con todo lo que había pasado adentro del Luna Park, lo que comentaba Marcelo recién, que yo ahora lo voy a contar también. Había cierta envalentonamiento y yo dije, no, yo no quiero ir, yo no voy a ir, yo no voy a participar de ese evento, no voy a ir a darle la mano, no voy a estar ahí. Y bueno, alguien que está acá, Daniel, que cubría el Mundial junto con Gonzalo Bonadeo, creo que Ezequiel también, me dijeron especialmente, dicen, no, vos estás loco, vos no podés no ir, van las cosas por otro lado, vos tenés que ir, tenés que estar ahí, tenés que dar la mano, tenés que bancártela.
Yo sabía que tenía que ir, obviamente fue un acto de rebeldía muy, de muy poca monta, digamos. Pero bueno, al menos en ese momento no fue como en Pekín, que estaba solo, no podía decir ni siquiera que no quería ir, solamente pensándolo. En ese momento sí, y bueno, tuve la respuesta de esta gente querida y cuidada también, o al menos que fueron muy directos. No, vos tenés que ir. Y fui. Y fui, también recuerdo que a los pocos días, 3, 4 días, llegaron las fotos oficiales, el escudo de la Casa de Gobierno y demás. Llegaron las fotos a mi casa, las recibió mi hermano, creo que duraron también lo mismo que la nota de La Razón. Y no hay testimonio de eso tampoco, no existen más esas fotos. Pero después, bueno, está la otra parte un poco más reivindicatoria, un poco más combativa, un poco más saludable, digamos, dentro de toda esta cuestión de deporte y dictadura casi, ¿no? Porque estoy hablando de los años previos al 83. Y que tiene que ver con jugar el Mundial y estar en el Luna Park y de repente ser protagonistas de una situación en la cual el almirante Lacoste llega al Mundial, al Luna Park, a ver seguramente las instancias finales, porque nosotros ya estábamos en semifinal o final, era ahí obviamente cuando el equipo ya estaba en un lugar de privilegio y demás. Y obviamente previo a esta situación de Lacoste, la utilización política de un mundial, como había sido en el 78, como iba a ser en el 82, le salió el tiro por la culata. Porque cuando Lacoste llega al Luna Park fue abuchado y silbado y puteado por los 15.000 tipos, todos, por todo el estadio, que en esa época no había butaca, no había platea, nada, era toda gente parada, 15.000 personas mirando el vóley y 15.000 personas abuchando y silbando a ese personaje. Y la otra cosa más impactante, más fuerte, más de casi orgullo también personal, lo viví así yo, porque el vóley lo propuso en ese momento, fue todo el estadio cantando "El que no salta es un militar". Y eso lo provocó el mundial, lo provocó el vóley, lo provocó la gente que ya no aguantaba más y que en ese momento se dio con la posibilidad de hacerlo. Nosotros estábamos haciendo la entrada en calor del partido en los gimnasios que hay abajo de las tribunas del Luna Park, y yo empiezo a escuchar el rugido de la gente que no salta es un militar y me emocioné. Y miraba para arriba las gradas de la tribuna, cómo se movían, era muy impresionante. Bueno, eso pasó también, y eso al menos fue como una parte reconfortante después de todas las otras cosas que les he contado. Así que al menos ahí hubo algo donde el deporte sirvió para que la gente pueda demostrarse de esa manera. Muchas gracias.